Perder guerras te hará conseguir menos minerales, menos recursos y por ende progresar mucho más lento. Además de hacer enojar al líder que termina expulsando a todos. Por eso, en esta guía verás las mejores estrategias colectivas e individuales para ganar todas las guerras y ligas de guerra de Clash of Clans. Las guerras existen desde abril de 2014 y con ellas surgieron estrategias como atacar espejo, que antes eran útiles, pero actualmente quedaron obsoletas. Y ese es el primer error del que vamos a hablar. Anteriormente, atacar espejo era una solución sólida, ya que en general tu espejo tenía una base de similar nivel al tuyo, defensas, héroes, ataque y demás, y proporcionaba cierto orden y facilidad al líder del clan. Sin embargo, hace tiempo que quedó vieja, principalmente porque surgieron nuevas tácticas que la superan por completo. Pensalo de esta manera: sos ayuntamiento 12 y te toca atacar a tu espejo, que es TH18. Planearlo no es difícil. Es imposible. Si bien existen estrategias como la bola de fuego del centinela, el dirigible del Super Yeti o la caminata con botas eléctricas de la luchadora que permiten hacer 3 estrellas a ayuntamientos de 1 o 2 niveles superiores, no es lo habitual para jugadores casuales, que acaban fallando y desperdiciando un ataque. Y créeme, he visto el matchmaking haciendo estos delirios. Por ello, es mejor la asignación organizada. Esto es, el colíder o líder del clan, asignando a quién debe atacar cada uno según los emparejamientos. Volviendo al caso anterior, que el ayuntamiento 12 baje a atacar a otro TH12 rival y de su espejo se encargará algún compañero TH17 o 18 que pueda vencerlo. Aunque si preferís una estrategia que no requiera tanto tiempo de organización, otro método es que, si son todos los integrantes del mismo ayuntamiento o nivel similar, cada uno ataque al que crea que puede hacerle 3 estrellas durante las primeras 12 horas y luego se limpia las estrellas que hayan quedado sin hacer. Es un orden más sencillo, pero requiere de tener un clan maduro y con ayuntamientos de niveles similares. Al final del video vas a tener un bonus brutal sobre la organización, así que quédate. En relación con el punto anterior, te recomiendo siempre iniciar atacando a las aldeas de abajo e ir cerrándolas, o sea, haciéndoles 3 estrellas, para luego ir subiendo a atacar a las aldeas superiores o de mayor nivel. ¿Por qué motivo? Básicamente porque al hacer esto, te asegurarás de no desperdiciar estrellas. Muchas veces, quedan las primeras aldeas enemigas pleneadas y aldeas inferiores con 1 o 2 estrellas. Un error enorme. Dejaron sin planear las aldeas más fáciles del enemigo. Para evitarlo, podés implementar una regla que sea que durante las primeras 12 horas ataquen a los rivales de último lugar. Obviamente, tus mejores ayuntamientos van a tener que guardar sus ataques para el final de la guerra. De esa manera, vas a limpiar de uno en uno a los enemigos y evitarás dejar estrellas rezagadas a aldeas débiles. Pero, ¿qué ocurre cuando sí o sí un ayuntamiento bajo debe atacar a un rival con más nivel? En ese caso, siempre se recomienda asegurar 2 estrellas, la estrella del 50% de destrucción y la que ganás cuando rompes el ayuntamiento rival. Para conseguirlo, podés primero buscar ese 50% con tropas de limpieza o con una incursión inicial, y luego lanzar un dirigible bélico directo al ayuntamiento, con yetis o super yetis en su interior. Haciendo esto, difícilmente vas a hacer 3 estrellas, pero sí que asegurás 2, evitando caer en fails de 1 estrella que son letales para la guerra. Y un factor determinante de tus guerras es la defensa. Lógicamente, el líder o colíder deberá revisar siempre que sus integrantes no tengan este tipo de diseños, sino que actualicen su base cuando coloquen algún edificio y busquen diseños que defiendan en el meta actual de cada ayuntamiento. Los diseños anti-2, por ejemplo, están pensados para que el enemigo no llegue al ayuntamiento y por ende quede en un ataque de 1 estrella, mientras que el diseño anti-3 permite que el enemigo consiga 2 estrellas fácilmente, pero la tercera es casi imposible. Y un elemento clave, sea cual fuere tu diseño, es el castillo defensivo. Primero te daré las variantes y luego un consejo vital. Desde TH4 hasta Ayuntamiento 8, usa valquirias. Los rivales apenas están empezando a jugar y se sorprenden cuando les sale una valquiria, al punto de que muchas veces ni siquiera llegan a matarla. Desde TH9 a TH12, combina bruja, bebé dragón, golem de hielo o sabueso. Estas tropas no van a matar a las tropas enemigas, pero sí que las distraerán frustrando caminatas o ataques de spam. Desde Ayuntamiento 13 se amplía muchísimo la variedad. Muchos deciden usar 3 golems de hielo para ralentizar el ataque enemigo y provocar un fail time, al mismo tiempo que las tropas recibirán el daño de las defensas estando congelados, similar a la variante de golem de hielo y sabueso de lava o de hielo.
Otros prefieren la alternativa de superglobos y cazadoras, para eliminar fácilmente héroes rivales como el centinela, el duque o la reina arquera, frustrando por completo la incursión inicial del ataque. Y últimamente se está utilizando mucho el horno junto a cazadoras y brujas, que al tener distintas velocidades se van a ir separando y causan una confusión enorme al rival, que no va a saber dónde colocar el veneno. Elijas el que elijas, te recomiendo sí o sí variar los castillos. No pongas a todo el clan las mismas tropas, porque le da previsibilidad al enemigo. Si ya sabe que todos defienden con brujas, va a llevar un veneno para eliminarlas fácilmente. El castillo debe ser sorpresivo, para que el rival se vea forzado también a improvisar. Y antes de pasar con el bonus, vamos a hablar de los errores individuales, aquellos que comete cada jugador y que podés corregir en este momento. Uno de ellos es no planificar tus ataques. Entrar a batalla y pensar el ataque solo en los 30 segundos previos que te ofrece el juego. Mal. Si tenés 24 horas para pensar tu ataque, ¿por qué vas a improvisar? Puedes analizar las trampas del enemigo, el funnel o incluso buscar la base de rival en YouTube. No toma casi nada de tiempo y asegura las 3 estrellas para tu clan. Otro error es no llevar tropas de limpieza. ¿Conoces esa sensación de hacer un ataque casi perfecto, pero olvidarte de llevar arqueras para limpiar los últimos edificios y perder un gran ataque por un fail time? Bueno, la próxima lleva al menos 2 o 3 arqueras, esbirros y duendes. Ocupan menos de 10 espacios en total en tus viviendas y te darán mucha seguridad. Y el peor error individual claramente es no atacar. Tenés 24 horas y la posibilidad de ponerte en rojo el escudo si no querés participar. ¿Por qué no atacarías? En estos casos, si sos líder o co-líder, te recomiendo quitarlo una guerra a modo de penalización. Y si vuelve a fallar de esa forma, otras 2 guerras. No te olvides de compartir el video con compañeros del clan para ganar todas las guerras y ligas de ahora en adelante. Y el bonus es el detalle más importante en todo el video a mi parecer. Y se trata del scouting. Scout se traduce como explorar y es básicamente atacar una aldea para conocer sus trampas, teslas y castillo de clan. Claramente, esto lo ejecutan ayuntamientos bajos a THs altos. Por ejemplo, cuando las aldeas de abajo están cerradas y aún te sobran un par de ataques, puedes usarlos para atacar a modo de scout o exploración a los ayuntamientos más altos. Una vez hecho esto, los primeros de tu clan, o sea los ayuntamientos con mejor nivel, miran la repetición de tu scout y cuentan con la ventaja de la información antes de realizar su ataque, pudiendo planificarlo con mucha más eficiencia. ¿Estás preparado para ganar guerras a lo loco? Nos vemos en el próximo video. Chau.